El peso de las palabras, la tarde sevillana caía pesada sobre los adoquines de la calle Sierpes. Lucía Torres caminaba despacio, arrastrando los pies bajo el calor sofocante de julio, mientras el eco de las palabras de Javier Méndez, su jefe durante 4 años en Consultores Mediterráneo, aún resonaba en su cabeza como campanas de la Giralda que no dejaban de repicar. Lucía, eres buena ejecutando, pero liderazgo, eso requiere algo que tú simplemente no tienes. No es personal, es realidad. Hay gente que nace para mandar y gente que nace para seguir. Había dicho eso en su oficina de cristal con vistas a la Torre del Oro mientras revisaba papeles sin mirarla realmente a los ojos. Como si ella fuera un trámite más, una evaluación de desempeño rutinaria. Lucía había tragado saliva, había asentido, había murmurado un «entiendo» que sabía a bilis. Luego salió de allí con la sensación de que su futuro acababa de cerrarse como una puerta de hierro forjado. 4 años. 4 años llegando la primera, saliendo la última. Presentando propuestas que otros firmaban, apagando incendios que nadie más quería tocar, mentorizando en secreto a los nuevos, porque Javier consideraba que perder tiempo enseñando era de perdedores sin ambición propia. 4 años, esperando que alguien viera en ella lo que ella misma comenzaba a dudar que existiera. Esa noche, sentada en la terraza de su pequeño piso del barrio de Santa Cruz, Lucía observaba las luces naranjas que se encendían sobre los tejados. El aroma a azahar se mezclaba con el sonido distante de una guitarra flamenca que alguien tocaba en algún patio cercano. Sevilla siempre le había parecido una ciudad de contrastes, tradicional pero vibrante, orgullosa pero acogedora. Y ahora ella se sentía atrapada en su propio contraste, competente pero invisible, trabajadora pero descartable. Abrió su portátil. LinkedIn mostraba decenas de ofertas, todas similares, todas pidiéndole lo mismo que ya tenía: experiencia, eficiencia, discreción. Ninguna pedía visión, ninguna pedía liderazgo. Estaba a punto de cerrar la página cuando un anuncio pequeño casi perdido entre las corporaciones brillantes captó su atención. Urban Nest, startup tecnológica, busca responsable de operaciones. Equipo pequeño, grandes retos, 0 egos. Si crees que construir es más importante que brillar, queremos conocerte. El salario era 1/3 de lo que ganaba. La empresa tenía 2 años de vida y estaba en Sevilla. Algo raro, porque la mayoría de las startups españolas se concentraban en Madrid o Barcelona. No había logotipo corporativo impresionante ni beneficios de multinacional, pero había algo en esa frase: 0 egos. Lucía sintió algo que no sentía desde hacía mucho: curiosidad genuina. 3 días después, estaba en la Alameda de Hércules, frente a un edificio rehabilitado con fachada de ladrillo visto. La placa decía Urban Nest, soluciones de vivienda colaborativa. Subió 3 pisos por unas escaleras estrechas que olían a café recién hecho y madera barnizada. Cuando tocó el timbre, la puerta se abrió de inmediato. Lucía, pasa, soy Marta. Marta Salinas tenía 30 y pocos, el pelo recogido en un moño despeinado, gafas de pasta roja y una sonrisa que parecía genuina. La oficina era un espacio abierto con plantas colgantes, pizarras llenas de post-its de colores y 5 personas trabajando en mesas de madera reciclada. No había cubículos, no había despachos de cristal, no había jerarquía visible. «Mira», dijo Marta sin rodeos, mientras le ofrecía un café en una taza desportillada que decía «Feria de Abril 2019». «No te voy a mentir, estamos en números rojos. Nuestra propuesta de valor es sólida: conectar propietarios de viviendas vacías con grupos que buscan co-living sostenible. Pero no hemos encontrado el modelo de negocio correcto. Los inversores nos dan 6 meses más. Si no pivotamos bien, cerramos».
Lucía tomó un sorbo de café. Era fuerte, amargo, honesto. ¿Por qué me cuentas esto en una entrevista? Porque no necesito a alguien que venga a pulir un currículum. Necesito a alguien que quiera construir algo real. Tu CV dice que eres buena resolviendo problemas complejos. Pero lo que necesito saber es, ¿todavía tienes hambre de demostrar algo o ya estás cansada de pelear? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Lucía sintió que algo dentro de ella se removía. «Todavía tengo hambre», respondió, y por primera vez en semanas lo dijo sin dudarlo. Marta sonrió. «Entonces creo que podemos ayudarnos mutuamente». Lucía aceptó el trabajo. Dejó Consultores Mediterráneo con un email escueto y sin despedida. Javier ni siquiera respondió. Esa fue la última vez que pensó en él durante mucho tiempo. Los primeros meses en Urban Nest fueron brutales. Lucía descubrió que liderar sin título era como nadar contracorriente. Cada iniciativa requería convencer, no ordenar. Cada decisión se debatía en voz alta, a veces durante horas. Al principio le frustró. En Consultores Mediterráneo, ella ejecutaba órdenes. Aquí tenía que co-crear soluciones con un diseñador gráfico de 23 años, una programadora que trabajaba desde casa en pijama y un especialista en sostenibilidad que citaba a permacultores franceses. Pero poco a poco, Lucía empezó a ver la belleza de ese caos. Aprendió a escuchar de verdad, no solo a asentir esperando su turno para hablar. Aprendió que las mejores ideas no venían de arriba, sino de los márgenes, del becario que había vivido en un piso compartido horrible y sabía qué dolía, de la diseñadora que entendía cómo la estética podía comunicar confianza. Aprendió a celebrar fracasos rápidos, lanzar prototipos pequeños, ver que rompía, ajustar, volver a intentar. Y aprendió algo que Javier jamás le había enseñado. Liderar no era tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Una tarde de noviembre, mientras el equipo trabajaba bajo la luz dorada que entraba por los ventanales, Lucía propuso algo arriesgado. «¿Y si dejamos de vender a propietarios?», dijo en voz alta, interrumpiendo el teclear de los ordenadores. «Nos estamos matando intentando convencer a gente que no confía en extraños. ¿Y si en lugar de eso construimos comunidad primero? Creamos grupos de personas que ya se conocen, que ya confían entre sí y luego buscamos espacios para ellos». Silencio. Luego Marta levantó la vista. «Eso es completamente al revés de lo que llevamos haciendo». «Lo sé. Podría funcionar». Y funcionó. En 6 meses, Urban Nest pivotó completamente. Crearon un modelo donde colectivos, estudiantes universitarios, artistas, trabajadores remotos, se organizaban primero en plataformas digitales y luego buscaban viviendas juntos. Los propietarios dejaron de ver extraños. Empezaron a ver comunidades organizadas, con referencias, con compromiso compartido. Las métricas cambiaron. Los inversores dejaron de fruncir el ceño. El equipo creció a 15 personas. Y Lucía, sin darse cuenta, se había convertido en alguien a quien todos acudían, no porque tuviera un título, sino porque había ganado algo más valioso: confianza. Construir desde las sombras. El invierno sevillano era suave pero húmedo, con mañanas de niebla que cubrían el Guadalquivir y tardes donde el sol volvía a calentar las terrazas de Triana. Lucía había establecido un ritual. Cada viernes por la tarde, después de que el equipo se fuera, se quedaba 1 hora extra caminando por los alrededores de la Alameda, reflexionando sobre la semana. No lo hacía para trabajar más, sino para procesar, para pensar sin el ruido. Urban Nest había crecido, pero el crecimiento traía fricción. Con 15 personas en la oficina, las decisiones ya no se tomaban en conversaciones informales.
Había tensiones nuevas. El equipo técnico quería automatizar procesos, pero el equipo de comunidad temía perder el toque humano. Los diseñadores querían libertad creativa, pero los comerciales pedían consistencia de marca. Y Marta, que había sido fundadora y alma del proyecto, empezaba a sentir el peso de ser la persona a la que todos acudían. Una tarde, mientras Lucía organizaba post-its en una pizarra, Marta se sentó a su lado con 2 cervezas Cruzcampo. «Necesito hablar contigo», dijo, y su tono tenía algo que Lucía no había escuchado antes: vulnerabilidad. «Dime». Los inversores quieren profesionalizar la empresa. Quieren traer a alguien de fuera como CEO, alguien con experiencia en escalado, dicen. Yo seguiría como directora de producto, pero... Hizo una pausa. No sé si estoy lista para soltar el control. Lucía tomó un sorbo de cerveza. Sabía que este momento llegaría. Todas las startups que sobrevivían enfrentaban esta encrucijada. ¿Qué quieres tú, Marta? Quiero que la empresa sobreviva, pero no quiero que se convierta en una corporación fría donde la gente es un número. No quiero perder lo que construimos. Lucía asintió despacio. Entonces no traigas a alguien de fuera. Promueve desde dentro. Marta la miró. ¿A quién? A ti misma, pero con estructura. Crea un equipo de liderazgo compartido. Delega de verdad, no solo en teoría, y busca gente que complemente tus debilidades, no que te reemplace. ¿Y tú?, preguntó Marta directamente. ¿Estarías dispuesta a asumir más responsabilidad? Lucía sintió algo familiar. Ese nudo en el estómago que aparecía cada vez que alguien le ofrecía visibilidad. Pero esta vez era diferente. No era Javier diciéndole que no servía. Era Marta preguntándole si quería co-construir. Sí, respondió. Pero no quiero un título vacío. Quiero poder real para hacer cambios. Marta sonrió. Trato hecho. Así nació el modelo de liderazgo distribuido de Urban Nest. Marta se enfocó en producto y visión estratégica. Lucía asumió operaciones, cultura y crecimiento del equipo. Crearon un consejo interno con representantes de cada área, donde las decisiones importantes se debatían abiertamente antes de ejecutarse. No era perfecto. Las reuniones a veces se alargaban dolorosamente, pero era transparente y la gente sentía que su voz importaba. Lucía también hizo algo que jamás había visto en Consultores Mediterráneo. Creó espacios seguros para el fracaso. Lanzó las retrospectivas de aprendizaje, sesiones mensuales donde el equipo compartía qué había salido mal y por qué, sin culpas ni castigos. Al principio, la gente fue cautelosa. Pero cuando Lucía misma compartió cómo había calculado mal un presupuesto y casi les costó un cliente, el hielo se rompió. Los errores dejaron de ser vergüenza y se convirtieron en datos. Y los datos llevaron a mejoras reales. El modelo de comunidades primero se refinó. Descubrieron que ciertos perfiles, artistas, trabajadores remotos, activistas, generaban ecosistemas más estables que estudiantes universitarios, que rotaban demasiado. Ajustaron la plataforma para permitir microcomunidades dentro de viviendas más grandes. Introdujeron un sistema de mediación interna para conflictos. Los números empezaron a cambiar. De tener 5 viviendas gestionadas, pasaron a 50. De 50 a 200. De Sevilla, expandieron a Málaga, Granada, Valencia. La prensa especializada empezó a hablar de Urban Nest como es el modelo español de co-living sostenible que está revolucionando el sector. Pero el éxito también trajo sombras. Con 200 empleados, 30 oficinas y 3 rondas de inversión, Urban Nest dejó de ser la startup caótica de la Alameda. Ahora había estructura, procesos, jerarquías inevitables.
Y Lucía, que había prosperado en el caos creativo, empezó a sentir una presión diferente, la de mantener la cultura mientras crecían. Una mañana de mayo, mientras revisaba métricas de satisfacción interna, vio algo que le heló la sangre. El índice de confianza en liderazgo había caído 15 puntos en 6 meses. La gente nueva no sentía la cercanía que había caracterizado a Urban Nest. Lucía convocó una reunión de emergencia con Marta y el consejo interno. «Estamos perdiendo lo que nos hacía diferentes», dijo sin rodeos. «La gente nueva no nos conoce, no sabe por qué tomamos decisiones, no confía en nosotros porque somos extraños para ellos». Pablo, el jefe de tecnología, frunció el ceño. «¿Qué propones? ¿Que volvamos a ser 15 personas?» «No podemos». «No», respondió Lucía. «Propongo que escalemos la cultura intencionalmente, que creemos rituales, historias, símbolos que transmitan nuestros valores, que cada líder de área pase un día al mes trabajando con equipos que no son los suyos, que hagamos visible el porqué detrás de cada decisión grande». Marta se reclinó en la silla. «Eso suena a mucho trabajo». «Lo es, pero si no lo hacemos, nos convertiremos en cualquier otra empresa. Y entonces, ¿para qué existimos?». Implementaron el plan. Fue difícil, lento, a veces frustrante, pero funcionó. Lucía misma empezó a escribir emails semanales a toda la empresa contando historias reales. El cliente que había encontrado comunidad después de un divorcio, el equipo técnico que había trabajado toda la noche para solucionar un bug crítico, la diseñadora que había propuesto una mejora que ahorró miles de euros. No eran comunicados corporativos, eran narrativas humanas. Y la gente respondió. Los índices de confianza subieron. La rotación bajó. Urban Nest volvió a sentirse como un proyecto colectivo, no como una máquina. 3 años después de aquel primer café con Marta, Lucía estaba en una posición que jamás había imaginado. No tenía el título de CEO, ese seguía siendo de Marta, pero era de facto la líder operativa de una empresa con presencia en toda España, valorada en 80 millones de euros, y lo más importante, lo había hecho a su manera, sin gritar, sin egos, sin aplastar a nadie en el camino. Pero el pasado, Lucía estaba a punto de descubrir, nunca se queda quieto. Cuando el pasado llama a la puerta era un martes de octubre y Sevilla amanecía con ese aire fresco que anunciaba el otoño. Las hojas de los naranjos empezaban a cambiar de color en el parque de María Luisa y la ciudad despertaba con el ritmo pausado de siempre. Lucía llegó a la oficina principal de Urban Nest, ahora un edificio completo en Nervión, lejos de aquel primer espacio en la Alameda, con su café de siempre y una agenda llena de reuniones. Marta la esperaba en la entrada con una expresión extraña. No era preocupación exactamente, pero tampoco tranquilidad. «Tenemos que hablar», dijo y señaló hacia su despacho. Una vez dentro, Marta cerró la puerta. «Los inversores han propuesto algo y quiero que lo escuches de mí antes que de ellos». Lucía se sentó. «¿Qué pasa?». «Quieren que demos el siguiente paso, que nos preparemos para salir a bolsa o para una adquisición grande en los próximos 2 años. Y para eso necesitan que yo deje de ser CEO». El silencio llenó la habitación. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Marta, no, espera, déjame terminar». Marta respiró hondo. «No me están echando, me están pidiendo que pase a presidenta ejecutiva, que me enfoque en visión a largo plazo, en estrategia, en ser la cara pública. Pero las operaciones diarias, la gestión del equipo, la ejecución, todo eso necesita un CEO con experiencia en empresas de este tamaño». Lucía sintió algo raro en el pecho. No sabía si era miedo o anticipación. «¿Y quieren traer a alguien de fuera?». Marta la miró directamente a los ojos. «No, te quieren a ti». El mundo se detuvo. «¿Qué?». «Lucía, llevas 3 años construyendo esta empresa tanto como yo. Tú creaste el modelo operativo.
Tú escalaste la cultura. Tú eres la persona en quien confía cada equipo. Los inversores lo saben. Yo lo sé. Y ahora necesito saber si tú lo sabes. Lucía se quedó sin palabras. En su cabeza resonaban 1000 cosas a la vez. La voz de Javier diciendo que no era material de liderazgo, las noches en vela resolviendo problemas que parecían imposibles, la satisfacción de ver a un equipo funcionar como un organismo vivo. Marta, ¿yo no tengo el perfil típico de CEO? Exacto, y eso es precisamente lo que necesitamos. Marta sonrió. Lucía, yo fundé esta empresa porque quería hacer las cosas diferente. Si ahora traigo a un CEO corporativo que solo sabe de márgenes y cuotas de mercado, habremos perdido. Pero si tú asumes, sé que Urban Nest seguirá siendo lo que siempre fue. Humano, real, construido para servir. Lucía sintió lágrimas que amenazaban con salir, no de tristeza, sino de algo más profundo, reconocimiento. ¿Y si fracaso? Entonces fracasamos juntas. Pero prefiero arriesgarnos contigo que tener éxito con alguien que no comparte nuestros valores. Esa misma tarde, la junta directiva formalizó la propuesta. Lucía Torres sería la nueva CEO de Urban Nest. Marta pasaría a presidenta ejecutiva. El anuncio se haría público en un mes. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Lucía tuvo que aprender lenguaje de inversores, entender estructuras de governance, prepararse para lidiar con medios y con expectativas externas que antes no existían. Pero lo hizo con el mismo método que siempre, pidiendo ayuda, rodeándose de gente que sabía más que ella en áreas específicas y manteniendo su norte claro, servir al equipo, no al ego. El día del anuncio oficial llegó con una rueda de prensa en un hotel del centro. Periodistas de El País, 5 Días, medios especializados en startups. Lucía llevaba un traje azul marino, prestado por Marta porque ella nunca había tenido uno, y el corazón latiendo fuerte. Cuando dijo su nombre al micrófono, cuando explicó su visión, cuando respondió preguntas con honestidad en lugar de con frases prefabricadas, sintió algo que jamás había sentido en Consultores Mediterráneo. Pertenencia. Esto era suyo, lo había construido, y ahora iba a protegerlo. 3 semanas después del anuncio, mientras Lucía revisaba emails en su nueva oficina, que había insistido en que siguiera siendo de puertas abiertas, recibió un mensaje que la hizo detenerse en seco. Asunto, solicitud de reunión. Javier Méndez. Abrió el email con manos que temblaban ligeramente. Estimada Lucía, espero que este mensaje te encuentre bien. He seguido con atención el crecimiento de Urban Nest y tu ascenso a CEO. Enhorabuena por ese logro. Me pongo en contacto porque estoy explorando nuevas oportunidades profesionales y creo que mi experiencia en consultoría estratégica podría aportar valor a tu equipo en esta nueva etapa de escalado. ¿Podríamos tomar un café para conversar sobre posibles sinergias? Saludos cordiales, Javier Méndez. Lucía leyó el email 3 veces, luego lo cerró y se quedó mirando por la ventana hacia los tejados de Sevilla. Javier Méndez, el hombre que le había dicho que no tenía lo necesario, el hombre que había firmado proyectos que ella había creado, el hombre que representaba todo lo que ella había decidido no ser, y ahora venía a pedirle trabajo. Lucía sintió una mezcla de emociones tan intensa que no sabía cómo nombrarla. Había una parte de ella, pequeña, oscura, muy humana, que quería responder con un rotundo no, que quería que Javier sintiera lo que ella había sentido, que quería cerrarle la puerta con la misma frialdad con la que él había cerrado su futuro. Pero había otra parte, la parte que había construido Urban Nest, la parte que había aprendido que liderar era servir, que le susurraba otra cosa. Lucía no respondió el email ese día, ni al siguiente, porque sabía que esta decisión no era solo sobre Javier.
Era sobre quién era ella realmente cuando tenía el poder. El líder que decide ser. El otoño avanzaba sobre Sevilla con esa luz dorada que hace que la ciudad parezca un cuadro de Murillo. Las tardes se enfriaban, las terrazas empezaban a llenarse de mantas y el olor a castañas asadas aparecía en las esquinas del centro. Lucía había dejado pasar una semana desde el email de Javier sin responder, y esa espera no había sido pasiva. Necesitaba entender qué había detrás de esa solicitud, así que hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba claridad. Investigó. A través de contactos en el sector, descubrió que Consultores Mediterráneo había pasado por una reestructuración brutal. Dos de sus principales clientes habían cancelado contratos después de auditorías que revelaron facturación inflada y promesas incumplidas. La empresa había despedido al 40% de su plantilla, incluyendo a varios directores, y Javier Méndez, quien fuera director de operaciones, había sido uno de los primeros en caer. Aparentemente, su estilo de gestión, autoritario, centrado en resultados a corto plazo, despreciativo con el equipo, había creado un ambiente tóxico que explotó cuando la presión aumentó. Hubo quejas formales por acoso laboral, hubo renuncias en masa, y cuando los inversores preguntaron quién era responsable de esa cultura, todos los dedos señalaron a Javier. Lucía sintió algo inesperado al leer eso. No satisfacción, sino una tristeza aguda, porque reconocía el patrón. Javier había construido su carrera sobre una idea equivocada de lo que era el liderazgo, y ahora esa idea lo había destruido. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de Murillo, Lucía se encontró con Marta sentada en un banco disfrutando del sol. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Lucía sentándose a su lado. «Es mi lugar favorito para pensar». Marta sonrió. «¿Qué te tiene tan seria?». Lucía le contó sobre el email de Javier. Le contó sobre su historia en Consultores Mediterráneo, sobre las palabras que aún dolían, sobre la investigación que había hecho. Marta escuchó en silencio, y cuando Lucía terminó, preguntó algo simple. «¿Qué quieres hacer?». «No lo sé. Parte de mí quiere decirle que no, que sienta lo que yo sentí, pero otra parte piensa que si lo hago, estaré validando exactamente lo que él era. Un líder que usa el poder para castigar, no para construir. ¿Y qué te dice tu instinto?». Lucía respiró hondo. «Que necesito reunirme con él, mirarlo a los ojos y decidir entonces». 3 días después, Lucía y Javier se encontraron en una cafetería del barrio de Santa Cruz. Javier había envejecido notablemente, arrugas más profundas, algo de gris en las sienes, una postura menos segura. Lucía llegó con un vestido sencillo y zapatillas sin intentar impresionar. «Lucía». Javier se levantó, extendiendo la mano. Ella la estrechó brevemente y se sentó. «Javier, me sorprendió tu email». «Imagino». Él sonrió con incomodidad. «Sé que debe parecer irónico, pero he seguido tu trayectoria y realmente creo que podría aportar». «Javier, detente». Lucía habló con calma pero firmeza. «Antes de que sigas, necesito que seamos honestos. ¿Recuerdas nuestra última conversación en Consultores Mediterráneo?». El rostro de Javier se tensó. «Fue hace años, Lucía. Las cosas cambian». «Sí, cambian. Yo cambié. Construí algo que tú dijiste que no podría construir». Hizo una pausa. «Pero necesito saber, ¿tú cambiaste?». Javier bajó la mirada. Hubo un silencio largo, incómodo. Cuando habló, su voz era diferente, más pequeña. «No en ese momento. Después sí. Cuando todo se derrumbó, cuando el equipo se fue, cuando me quedé solo, entendí que había estado equivocado durante años. No solo contigo, con todos. Creí que liderar era controlar, imponer, destacar, y lo único que logré fue destruir».
Lucía lo observó. No había rastro de la arrogancia que recordaba. Solo había algo que parecía genuino: arrepentimiento. ¿Y qué quieres ahora, Javier? Realmente, una segunda oportunidad. No necesito un cargo alto. No necesito brillar. Solo quiero volver a hacer algo útil y aprender de alguien que claramente sabe lo que yo no supe. Lucía sintió que algo dentro de ella se aflojaba. No era perdón completo, no todavía, pero era el comienzo de algo. Voy a ser clara contigo. No puedo contratarte directamente, no ahora. Mi equipo confía en mí porque he construido una cultura basada en respeto y transparencia. Si te traigo sin que ellos entiendan por qué, rompo esa confianza. Javier asintió, esperando el rechazo. Pero, continuó Lucía, puedo ofrecerte algo diferente. Tenemos un programa de aprendizaje cruzado, donde profesionales externos hacen mentoría inversa, aprenden de nosotros mientras aportan su experiencia. Es un puesto de consultoría externa, sin título, sin equipo a cargo. Solo trabajo real. ¿Te interesaría eso? Javier levantó la vista, sorprendido. ¿Hablas en serio? Totalmente, pero hay condiciones. Primero, tendrás que pasar por el mismo proceso de selección que cualquier otro candidato. Segundo, si entras, trabajarás con equipos junior y tendrás que demostrar que puedes levantar a otros, no solo ejecutar. Y tercero, si en algún momento veo que recaes en tus viejos hábitos, te irás, sin negociación. Javier tragó saliva. Acepto todo. Lucía extendió la mano. Entonces envía tu solicitud formal. El equipo de RRHH te contactará. Cuando Javier se fue, Lucía se quedó sentada en la cafetería un rato más. Se sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba. Esa noche, de vuelta en su piso de Santa Cruz, escribió en su diario una costumbre que había retomado en los últimos años. Hoy aprendí que el liderazgo no es venganza ni absolución, es discernimiento. Es saber cuándo una puerta debe cerrarse y cuándo puede abrirse de nuevo, pero de forma distinta. Le di a Javier algo que él nunca me dio, una oportunidad real, no porque se la merezca automáticamente, sino porque yo elijo ser el tipo de líder que crea caminos, no que los cierra por rencor. 3 semanas después, Javier completó el proceso de selección. Fue riguroso. Entrevistas con 4 personas diferentes, un caso práctico sobre resolución de conflictos en equipos y una presentación sobre qué significa servir desde el liderazgo. Lucía no participó en el proceso, intencionalmente, para evitar cualquier sesgo. El equipo de RRHH le dio luz verde, pero con una condición que habían propuesto ellos mismos. Javier trabajaría primero durante 3 meses como observador participante, aprendiendo la cultura de Urban Nest antes de tener cualquier responsabilidad real. Su primer día coincidió con una reunión mensual de toda la empresa, el Urban Nest Connect, donde los equipos compartían éxitos, fracasos y aprendizajes. Lucía lo vio entrar discretamente y sentarse en la última fila. Nadie sabía quién era. Y eso era precisamente el punto. Durante la reunión, uno de los equipos más jóvenes presentó un proyecto que había fracasado estrepitosamente. Habían lanzado una funcionalidad nueva sin consultar a los usuarios, y el rechazo fue inmediato. «Creímos que sabíamos lo que necesitaban», explicó Sofía, una diseñadora de 26 años, con voz temblorosa. «Pero no preguntamos. Y ahora perdimos 2 semanas de trabajo y credibilidad con nuestros clientes. En lugar de reprimendas, lo que siguió fue algo que habría sido impensable en consultores mediterráneo. El equipo de producto compartió un fracaso similar que habían tenido el año anterior, explicando qué habían aprendido. Luego, entre todos, codiseñaron un proceso para validar ideas antes de ejecutarlas. Lucía observó a Javier desde su lugar.
Podía ver en su rostro una mezcla de incomodidad y fascinación. Este no era el mundo que él conocía. Después de la reunión, Javier se acercó tímidamente. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Lucía. En Mediterráneo, esa chica habría sido despedida en el acto, o al menos humillada públicamente como ejemplo. Ya lo sé, yo estuve ahí. Lucía lo miró directamente. ¿Y cuál crees que es el resultado de ese enfoque? Javier guardó silencio un momento. Que la gente deja de intentar cosas nuevas, deja de ser honesta y eventualmente deja de importarle. Exacto. Lucía señaló hacia el equipo que seguía conversando animadamente. Aquí el fracaso es información, y la información es lo que nos permite mejorar. En los meses siguientes, Javier se sumergió en Urban Nest de una manera que Lucía no había anticipado. Lo vio en sesiones de retrospectiva tomando notas furiosamente. Lo vio en la cocina compartida haciendo café para otros mientras conversaban sobre proyectos. Lo vio quedarse hasta tarde no para impresionar, sino para entender cómo funcionaban los sistemas internos. Y lentamente comenzó a contribuir. En una reunión donde el equipo comercial discutía cómo presentar Urban Nest a grandes propietarios institucionales, Javier levantó la mano por primera vez. «Perdón, ¿puedo aportar algo?» Todos lo miraron. Aún era el nuevo, el externo que estaba aprendiendo. «Claro», dijo Carlos, jefe de ventas. «He trabajado con este tipo de clientes antes y algo que aprendí…» Se detuvo, eligiendo sus palabras. «Que aprendí tarde es que no quieren presentaciones perfectas. Quieren honestidad sobre riesgos. Si les muestras solo el lado brillante, desconfían. Pero si les muestras los desafíos reales y cómo los están resolviendo, te toman en serio». Carlos consideró eso. ¿Estás diciendo que deberíamos hablar de nuestros fracasos en una presentación de ventas? Estoy diciendo que deberían hablar de su aprendizaje. Eso es lo que diferencia a una startup real de una fantasía. El equipo adoptó el enfoque y funcionó. Cerraron 3 contratos grandes en 2 meses, todos con clientes que mencionaron específicamente que apreciaban la transparencia. Lucía observaba estos cambios con una mezcla de satisfacción y cautela. Javier estaba aportando, sí, pero la verdadera prueba vendría cuando enfrentara presión real. Esa prueba llegó en febrero. Uno de los equipos regionales, Valencia, estaba teniendo problemas serios. Las métricas de satisfacción habían caído, había conflictos internos no resueltos, y el líder del equipo, Antonio, un veterano de 3 años en Urban Nest, estaba al borde del agotamiento. Marta sugirió enviar a alguien externo para hacer una evaluación, y propuso a Javier. «Sé que es arriesgado», le dijo a Lucía en privado, «pero creo que es el momento de ver si realmente cambió. Y Antonio es lo suficientemente fuerte como para poner límites si Javier recae». Lucía lo consideró. Luego asintió. «Hazlo. Pero yo voy también, no para supervisarlo, sino para apoyar a Antonio». Viajaron en tren a Valencia un lunes por la mañana. El trayecto de 3 horas dio tiempo para una conversación que Lucía había estado posponiendo. «Javier, necesito que seas brutalmente honesto conmigo. ¿Por qué realmente quisiste volver?» Javier miró por la ventana hacia los campos de naranjos que pasaban veloces. «Porque me di cuenta de que no había construido nada real en 20 años de carrera. Había cobrado, había escalado posiciones, había tenido títulos impresionantes, pero cuando me fui nadie me extrañó, ni un solo email preguntando cómo estaba, ni una sola persona diciendo que mi trabajo había importado». Hizo una pausa. «Y luego te vi a ti. Vi cómo la gente hablaba de Urban Nest, de lo que habían aprendido aquí, de cómo había cambiado sus vidas, y quise saber qué se sentía hacer algo que importara de verdad». «Eso es honesto. Gracias». En Valencia,
La situación era peor de lo que los reportes indicaban. El equipo estaba dividido en dos facciones que apenas se hablaban. Antonio, normalmente carismático y cercano, estaba retraído y defensivo. Y había una persona, Raúl, un comercial ambicioso, que estaba activamente socavando decisiones y creando drama. En la primera reunión con el equipo completo, Raúl atacó directamente. El problema es que Antonio no sabe delegar. Controla todo y luego se queja de estar saturado. Antonio se tensó a punto de responder cuando Javier intervino, pero no de la forma que Lucía esperaba. Raúl, gracias por compartir eso. Es una percepción importante. Se volvió hacia Antonio. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo ves tú la situación? Antonio respiró hondo. Delego. Pero cuando delego, algunas cosas no se hacen o se hacen mal, y al final soy yo quien responde ante Sevilla. Entonces sí, reviso todo, porque tengo que hacerlo. Javier asintió. Eso suena agotador. Miró al grupo. ¿Qué pasaría si diseñáramos un sistema donde Antonio pudiera confiar en que las cosas se harán bien sin tener que revisarlo todo personalmente? ¿Qué necesitarían ustedes para que eso funcionara? El tono cambió. En lugar de acusaciones, empezaron a hablar de necesidades concretas. Checkpoints claros, retroalimentación regular, criterios de éxito definidos. Lucía observó cómo Javier facilitaba la conversación sin imponer soluciones, cómo validaba emociones sin permitir que se convirtieran en ataques, cómo, lentamente, el equipo comenzaba a hablar entre sí en lugar de a través de él. Al final del día, habían codiseñado un nuevo modelo operativo para Valencia. No era perfecto, pero era suyo. Antonio parecía 10 años más joven. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante del barrio del Carmen, Antonio le dijo a Javier: «No sé qué esperaba cuando dijeron que venía alguien de Sevilla a evaluar la situación, pero gracias, de verdad. Necesitaba que alguien escuchara, no que viniera a arreglarme». Javier sonrió con algo que parecía humildad genuina. «Yo también estuve donde tú estás. Y nadie me escuchó, así que lo mínimo que puedo hacer es escuchar yo ahora». De regreso en el tren, Lucía y Javier hablaron poco, pero había algo diferente en el aire entre ellos. No era amistad exactamente, pero tampoco era la tensión del pasado. «Lo hiciste bien hoy», dijo Lucía finalmente. «Gracias». Javier hizo una pausa. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué me diste esta oportunidad? Podías haberme dicho que no. Nadie te habría culpado». Lucía miró hacia la oscuridad que pasaba por la ventana. «Porque alguien me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Y aprendí que el liderazgo no se trata de guardar cuentas, sino de multiplicar posibilidades». Lo miró directamente. «Pero también lo hice porque vi algo en tu email. Algo que podía ser real o podía ser manipulación, y necesitaba saber cuál era. ¿Y ahora lo sabes? Ahora sé que elegiste hacer el trabajo difícil de cambiar, y eso merece respeto». 3 meses después, Javier se convirtió en consultor permanente de Urban Nest, especializado en transformación de equipos en crisis. No tenía título corporativo, no dirigía a nadie, pero su trabajo tenía impacto real, y él lo sabía. En la reunión anual de la empresa, donde Lucía presentaba los logros del año, incluyó un segmento sobre cultura de segundas oportunidades. «Este año», dijo ante 200 personas, «demostramos que el cambio real es posible cuando hay humildad, intención y trabajo sostenido. Que la persona que fuiste no define la persona que puedes ser, y que nuestro trabajo como líderes no es castigar el pasado, sino construir futuros posibles». No mencionó nombres, pero Javier, sentado entre el público, sintió que algo dentro de él se sanaba. Después de la reunión, mientras la gente se dispersaba hacia la cena de celebración en una hacienda a las afueras de Sevilla, Javier se acercó a Lucía una última vez.
Nunca te pedí perdón formalmente, por lo que dije hace años, por no verte realmente. Lucía lo miró con calma. No necesito que te disculpes, Javier. Necesito que sigas haciendo lo que estás haciendo. Ser diferente, ayudar a otros, construir en lugar de destruir. Esa es la única disculpa que importa. Javier asintió, con los ojos húmedos. Entonces, eso haré. Esa noche, mientras Sevilla brillaba bajo las estrellas y la música de la celebración llenaba el aire con palmas y guitarras, Lucía se alejó un momento hacia los jardines de la hacienda. Necesitaba estar sola, procesar, sentir. Marta la encontró allí con 2 copas de vino. Te conozco. Necesitas tus momentos de silencio incluso en las fiestas. Lucía sonrió y aceptó la copa. ¿Sabes? Hace 4 años, cuando llegué a aquella oficina en la Alameda, creía que solo estaba buscando un trabajo. Pero encontré algo más grande. ¿Qué encontraste? Una respuesta. A la pregunta que Javier me hizo sin querer. ¿Qué es el liderazgo realmente? Tomó un sorbo de vino. No es un título, no es autoridad, no es brillar o controlar o tener razón siempre. Entonces, ¿qué es? Lucía miró hacia las luces de la fiesta, donde su equipo, su gente, reía, bailaba, celebraba algo que habían construido juntos. Es servicio. Es crear las condiciones para que otros brillen, es tomar decisiones difíciles con compasión, es saber cuándo perdonar y cuándo mantener límites, es elegir cada día ser un poco mejor que ayer. Hizo una pausa. Y es entender que el poder más grande no es el que ejerces sobre otros, sino el que les das para que se conviertan en quienes pueden ser. Marta brindó con ella. Entonces elegimos bien nuestra CEO. Lucía rió suavemente. No, Marta. Tú elegiste bien creer en alguien que no creía en sí misma. Yo solo hice el trabajo. Eso, dijo Marta, es exactamente lo que hace un verdadero líder. No reclamar crédito, solo hacer el trabajo. Volvieron a la fiesta juntas, 2 mujeres que habían construido algo significativo en una ciudad antigua que sabía de transformaciones y renacimientos. Y mientras Sevilla dormía esa noche, con el Guadalquivir reflejando las luces de la Giralda, Lucía Torres supo con certeza absoluta algo que antes solo había sido una esperanza frágil. Ella era, y siempre había sido, material de liderazgo. Solo que liderazgo significaba algo completamente distinto de lo que le habían enseñado. Significaba servir, significaba construir, significaba elegir la grandeza sobre la venganza. Y esa elección, repetida día tras día, era lo que finalmente definía no solo qué clase de líder eres, sino qué clase de ser humano eliges ser cuando tienes el poder de decidir. Epílogo. 2 años después, Urban Nest anunció su salida a bolsa. La valoración alcanzó 300 millones de euros. Lucía apareció en la portada de Forbes España con el titular «La CEO que lidera sin ego». Javier Méndez seguía en Urban Nest, ahora como director de transformación organizacional, un rol que él mismo había diseñado y que se había convertido en uno de los más valorados de la empresa. Nunca recuperó el estatus que tuvo, pero ganó algo más valioso: respeto genuino y propósito real. Y cuando los periodistas le preguntaban a Lucía cuál había sido su decisión más difícil como CEO, ella siempre respondía lo mismo: elegir qué hacer con mi poder cuando finalmente lo tuve, porque el poder te muestra quién eres realmente. Y yo decidí que quería ser alguien que construye puentes, no alguien que los quema. Esa, al final, era la única medida de liderazgo que importaba. No lo que haces cuando todos te miran, sino quién eliges ser cuando tienes el poder de cerrar puertas y decides abrirlas.